Bienvenidos al programa Al Punto Rojo con Jesse Rojo. Tu lugar para conversaciones honestas, entrevistas transparentes y discusiones académicas, llegando a donde otros no llegan sobre Israel y todo el Medio Oriente. Con ustedes su anfitrión y servidor, Jesse Rojo. Saludos amigos, hemos empezado ahora nuestra segunda parte del programa y queremos tener un invitado muy especial con nosotros. Es un rabino que está desde Florida enseñando en una sinagoga, el rabino Mario Roisman, y es el rabino titular de Bet Torah. Nació en Buenos Aires, Argentina en 1962. En 1985 se graduó de la Universidad Hebrea de Jerusalén con una licenciatura en Filosofía y Educación judía, y en 1987 recibió su ordenación rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires. En 1988, el rabino Roisman se graduó cum laude de la Universidad Hebrea de Jerusalén con una maestría en educación. En el 2015 recibió un doctorado honorario del Seminario Teológico Judío de América en conmemoración de sus más de 25 años de servicio al movimiento conservador. El rabino está con nosotros hoy día. Bienvenido, rabino. Hola, gracias por qué intro. Mi madre estaría tan feliz de escuchar una introducción así. Bueno, me da un gusto y un privilegio tener una persona tan preparada como usted, y especialmente que nos pueda hablar un poco sobre el tema de la Pascua. Es decir, que nuestra audiencia, yo estoy con la confianza de que vamos a ser muy enriquecidos con su participación. Bueno, gracias, espero no decepcionarlos. Me gustaría, como estamos justo compartiendo las Pascuas judías junto a nuestros hermanos cristianos que están celebrando las Pascuas, yo contaba el otro día en mi sinagoga que hay algo que está pasando por primera vez en 2000 años, hoy por primera vez. ¿Y qué es? El pueblo judío ha sido perseguido durante muchos momentos en la historia y nos hemos tenido que recluir en nuestras casas para festejar Pesaj, las Pascuas, en oculto. El pueblo cristiano ha sido perseguido en distintos momentos y sigue siendo perseguido en distintos países en Medio Oriente, y ustedes lo saben mejor que nadie. Y también tiene que recluirse a festejar sus Pascuas escondido. Pero por primera vez nuestras dos tradiciones tienen que hacerlo al mismo tiempo en simultánea. Lo que hace y lo que invita a que los judíos hagamos mucha más hincapié en ese mensaje milenario de liberación, los cristianos en ese mensaje de resurrección. Increíble, increíble. No lo había puesto en esos términos. Creo que es muy providencial y muy puntual que lo haya señalado de esa manera, porque muchos están tratando de entender el porqué de esta pandemia y que estemos en cuarentena. Y es una manera muy, muy oportuno de expresarlo en esos términos espirituales, especialmente entre las ambas comunidades que comparten las mismas escrituras. Es exactamente así. Yo pertenezco a aquellos religiosos que creen que uno, después de lo que está viviendo, no puede encontrar respuestas del por qué, pero sí puede encontrar de quién quiero ser ahora que esto está pasando. Usted me decía antes que ustedes están transmitiendo este programa en ese distanciamiento social. Sí. Yo creo que lo que estamos haciendo es un distanciamiento más físico, social. Yo creo que todavía estamos tocando las almas de mucha gente. O sea, yo creo que la fábrica de la sociedad, si se toma en serio los mensajes de lo que está pasando y salimos fortalecidos, podemos crear una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, donde la gente haya aprendido, estando encerrada y no pudiendo comprar con sus tarjetas de crédito todo lo que quiere o puede, de que podemos vivir con mucho menos, de que quiénes son los verdaderos amigos, el valor de la familia, el valor de una mesa, de una mesa alrededor gente que uno ama, ¿no? Y por esta cuarentena no poder tenernos al lado. Sí, no, muy cierto, muy cierto. Creo que tienes mucha razón en ese punto. Rabino, entonces, ¿por qué no nos explica brevemente el trasfondo de la celebración de la Pascua en su contexto original? Cómo no, el pueblo judío sostiene que hace más de 3000 años el
lo que llamamos el profeta más grande que tuvo el pueblo judío. Le damos estatus de profeta, pero también estatus de maestro, que es Moisés. Se paró frente al faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. Y lo que le estaba diciendo en ese momento, y a veces cuando mis alumnos o mis hijos me preguntan, ¿pero tú de verdad crees que es exactamente como lo dice el libro del Éxodo? Porque es ahí donde aparece el relato. Yo le digo, la pregunta no es si el Éxodo es una historia literal, la pregunta es si el Éxodo es verdad. Y para nosotros es verdad. ¿Qué es verdad? Es verdad que nadie puede esclavizarte, es verdad que nadie tiene derecho a decirte qué tienes que comer, cómo te tienes que vestir, quién quieres, cómo tienes que creer, qué idioma puedes hablar, qué comida te puede gustar. Y en ese momento, cuando Moisés se para el faraón y le dice: tú no me vas a mancillar mi imagen divina que hay en mí, nace la identidad del pueblo judío. Por eso, resumiendo, la historia de Pascua, que es la historia de la salida de Egipto, a través de las 10 plagas y cruzar las aguas, es lo que llamamos el master story del Jewish people, la historia central, cardinal, la que marcó nuestra identidad. Y quiero decir algo más, que está en el relato, y es que cuando algunos dudan si se abrieron las aguas o no se abrieron las aguas, es interesante que el judaísmo deposita su fe en las escrituras, pero tiene interpretación de las escrituras, que se llama el Talmud. Y el Talmud dice que las aguas se abrieron. En un momento dice el texto en el Éxodo que los hebreos miraban a Dios y decían y dice el Talmud, y en ese momento le dijo: ¿y qué? Tú tienes que hacer tu parte. Y en ese momento salta una persona llamada Nachshon, salta al agua, y en el momento que él pone el cuerpo, las aguas se abren. Y eso es lo que creemos nosotros que significa la teología de la liberación. Nadie lo va a hacer por ti, tú lo tienes que hacer poniendo tu cuerpo. Y cuando él lo puso, dio esperanza a la gente, ¿no? Entonces cada uno tiene en su vida momentos en los que puede actuar como Nachshon, como ser aquel que marque un camino, aquel que ponga, que arriesgue las cosas por las cosas en las que cree, ¿no? Ese es el mensaje judío de Pascua. Wow. Sí, mira, yo estaba los otros días con mi familia viendo la película clásica de los 10 mandamientos. Y al principio de la película, antes de introducir o antes de iniciar la película, el director lo describe el Éxodo como la historia que le dio luz al concepto de la libertad. Y muchas veces no la pensamos en esos términos, ¿verdad? Que este concepto de libertad haya nacido de la Biblia. Y bueno, eso es evidente, ¿no? Yo también lo he llegado a apreciar a través de la historia de la comunidad afroamericana, que durante la esclavitud aquí en Estados Unidos ellos cantaban canciones mayormente fundamentadas en el Éxodo, y usaban esas historias, inclusive una comparación con su experiencia, con la experiencia del pueblo israelita, para poder aún llevar a cabo como el movimiento civil que llevó a cabo el difunto pastor Martin Luther King. Entonces eso me... Sí, dígame. Lo que me está diciendo es extraordinario, porque yo me imagino que muchos de tus oyentes, que son millones, deben saber que a los esclavos les daban una Biblia que se llamaba la Biblia del Esclavo, que tenía eliminada la historia del Éxodo. Le habían cortado esos capítulos. Si vas al museo en Washington, al museo afroamericano, vas a encontrar que dice The Slave's Bible. Le habían sacado esa historia. Wow. Esa historia de la cual podían haberse nutrido para decir: yo también quiero salir. Le querían cortar la esperanza, ¿sacando cuál? El relato de la esperanza, que como tú bien dices, nace de las escrituras hebreas. Increíble, yo no sabía ese dato, y había visitado el Museo de la Biblia y no sabía que habían hecho eso. Bueno, eso es evidente de que aún los ¿cómo se pueden decir? Los dueños de los esclavos sabían de la inspiración que promueve ese relato bíblico. Impresionante, no me había dado cuenta de eso. Sí. Gracias por compartir eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos en la cena y qué representan? Cómo no, nosotros tenemos varios. Nosotros decimos que los judíos comemos ideología durante la noche de las Pascuas. ¿Por qué digo comemos? Comemos el pan ácimo, que representa que el pan no tuvo tiempo de leudar porque tuvimos que escaparnos. Es una galleta flat, sí, bien chatita, que aparte, como anécdota cuento, obviamente es una harina especial que usamos en Pascuas,
que no fermenta, pero que tiene que estar 18 minutos en el horno. Y si está 18 minutos y un segundo, queda eliminado su kosher, ya no es apta más. Y la pregunta es ¿por qué son tan quisquillosos? ¿Por qué 18 y un segundo? Dicen porque es un mensaje de que a veces en un segundo uno puede perderlo todo. Sí. La palabra no dicho a tiempo, o la palabra dicha de más, el no haberte jugado por una idea, el no haberte jugado por un amigo, el no haberte jugado por tu familia, ¿no? Sí. Ese segundo representa que a veces todo se lo puede perder. Entonces la galleta representa que no hubo tiempo y que había que seguir corriendo, y también representa, como no se infla, representa la humildad. Ese es el mensaje de la galleta pascual. Después tenemos maror, las hierbas amargas, que representa que nos amargaron la existencia. Sí. Y teníamos el cordero pascual, que una vez que el templo de Jerusalén se destruye, ya no tenemos derecho a comerlo ni a tocarlo. Entonces tenemos una presa de pollo como símbolo de lo que era el cordero pascual. Esos son los 3 símbolos que vamos a tener en nuestras mesas principales. Wow, impresionante. Y sabemos que la cena de la Pascua ha sido una cena que, bueno, desde el tiempo de los éxodos se ha practicado entre el pueblo judío. Y me pregunto, ¿qué papel ha jugado esta cena a través de la historia judía, especialmente durante el exilio, antes del nacimiento del Estado de Israel moderno? Bueno, durante 2000 años la cena pascual era el espacio donde la familia se juntaba alrededor de un libro que fue evolucionando, que se llama la Agadá, la narración. Nosotros no agarramos la Biblia y leemos esa noche, agarramos un libro sobre la Biblia, que es maravilloso. El único personaje que no aparece en todo el tiempo es Moisés. No vaya a ser que uno convierta a Moisés y haga idolatría. Entonces, como tenemos prohibido la idolatría, el que nos redimió fue Dios, no fue Moisés. Moisés hizo un trabajo fantástico, pero pobrecito ni lo nombramos en toda la noche. Pero lo que sí hacemos toda la noche es hacernos preguntas, generar la pregunta entre los hijos. Por ejemplo, nos lavamos las manos 2 veces. Ahora viene fantástico, ¿no? Cuando estamos viviendo lavarse las manos más de 2 veces. Pero entonces el hijo pregunta ¿por qué eso? Y le contestamos. Y después lo que hacemos es comer reclinados. ¿Y por qué comer reclinado? Entonces lo que queremos es generar la sorpresa de la pregunta. Sí. La pregunta es lo que salvó al pueblo judío. Nosotros no necesitamos que me sepan la Biblia de memoria. A mí lo que me importa es que sepan qué quiere la Biblia de mí. A mí no me importa que sepan el Talmud de memoria. A mí me importa qué quiere el Talmud de mí. Cuentan que uno de los premios Nobel judíos de física, Rabi, le preguntaron una vez ¿por qué crees que llegaste tan alto y a ganar el premio más notable? Y dice, por mi mamá. Dice, ¿por qué? Dice, porque cada vez que volvía al colegio, mamá no me preguntaba ¿qué estudiaste hoy? Mamá me preguntaba, ¿has hecho una buena pregunta hoy? Entonces son las preguntas las que nos ayudan a crecer, ¿no? Wow, increíble. ¿Y cómo los niños responden en medio de estas cenas cuando se promueve estas preguntas? Me fascina la idea de las preguntas porque, bueno, te ayuda a buscar respuestas, te ayuda a pensar. ¿Cómo los niños son impactados por esto? Bueno, buenísimo, es una extraordinaria pregunta la que tú dices, porque si los niños quedan impactados, los niños crecen en identidad, si crecen en identidad, son los futuros judíos adultos que van a volver a repetir la historia, así venimos de generación en generación. Pero tenemos un truquito a la noche, que es el siguiente. Al principio de la cena tenemos 3 panes ácimos, tomamos el del medio, los partimos en 2 y escondemos un pedazo de la del medio. Eso se va a llamar aficomán. Ese aficomán lo esconde el papá o el abuelo de la casa. El chico tiene que estar despierto toda la noche buscándolo. Y cuando lo encuentra, lo redime y va a recibir algún regalo. ¿Qué es lo que quisimos lograr? Que no se quede dormido, que esté alrededor, que se genere en él curiosidad. No hay persona más religiosa que la persona curiosa. Aquel que sabe todo, aquel que tiene respuestas para todo, es un alma pobre. Pero aquel que todavía tiene la sensación de lo sublime, del misterio, ¿no? Sí. Esa persona puede crecer. Wow, impresionante. Creo que eso es una lección muy poderosa para nosotros también. La persona más religiosa es la persona curiosa. Creo que en estos tiempos de cuarentena hay tantas personas que se pretenden a saber el por qué, ¿verdad? Y quieren darle una explicación a todo lo que nos está rodeando ahora con respecto a esta crisis. Y creo que algo que hace falta es
hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos a donde estamos? ¿Por qué tenemos esta oportunidad de pasar en nuestros hogares con nuestra familia? Y creo que es una excelente manera de ponerlo, ¿verdad? Y representa un sentido de humildad, representa un sentido de que no lo conoces todo, que simplemente nosotros somos seres humanos y hay algo trascendental trabajando y obrando en medio nuestro y debemos de tratar de buscar, de entender mejor a base de preguntas y creo que eso es muy puntual y qué maravilloso que en una celebración tan fundamental, tan importante en la comunidad judía especialmente, se involucran esos elementos en la vida de esos niños para que crezcan y sean adultos maduros y por ende también humildes y curiosos. Déjanos. Pero me alegra mucho que te llene, que te llame la atención y te parezca bien. Sí, totalmente. ¿Qué piensa usted de la comunidad cristiana con respecto a la Pascua? ¿Por qué pudiera ser bueno para los cristianos, no sé si celebrar o meditar? ¿Qué usted pudiera decirnos a nosotros? Bueno, cómo no. Primero, un mensaje de profunda gratitud. ¿Por qué? Porque está clarísimo lo que los judíos hicimos por los cristianos. Les criamos a Jesús se desarrolló ahí, María, José. Sin nosotros no hay cristianismo. ¿Pero qué hizo el cristianismo por el judío? El cristianismo lo que hizo es llevar los 10 mandamientos a lugares donde en su vida han visto a un judío. Ha llevado los 10 mandamientos a Indonesia, donde nunca hubo un judío. Ha llevado los 10 mandamientos a países africanos, donde nunca hubo un judío. O sea, ha llevado el monoteísmo ético a lugares donde nosotros no hemos llegado. Así que es como una sociedad por el bien de llevar la palabra divina y los mensajes de dignidad humana. Así que eso. Y llegan las Pascuas, y yo creo que al cristianismo le haría muy bien acordarse de dónde viene. Sí. O sea, eso es lo importante. Lo que tiene que hacer el cristiano es seguir siendo un ferviente creyente en Jesús, en la cruz como símbolo. A mí me emociona cuando llega Navidad. No es mi festividad, pero pensar que un bebé nace es esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que debería hacer, ya que me preguntas en este contexto, es acordarse, así como yo me pregunto, yo, Mario Roisman, ¿de dónde vengo? El cristiano como cristiano tiene que entender que es ese retoño en el árbol judío que creció, se desarrolló y bueno, hizo un montón de cosas tan grandes por la humanidad. Pero eso es lo principal. Vive las Pascuas con el mensaje de que Jesús murió y resucitó y lo hizo para que la humanidad tenga esperanza y una oportunidad nueva. Pero recuérdate dónde nació, cómo creció, con quién vivió, a quién le habló. Entonces nunca más podemos imaginar que un cristiano lastima a un judío o un judío lastima a un cristiano si entendemos que somos hermanos. Sí, no, algo que me he apasionado últimamente de tratar de hacer mejor es precisamente eso, a ayudar a la comunidad cristiana a entender de dónde venimos, que entender que nuestra fe cristiana tiene un contexto histórico y no sé qué tanto, Rabino, usted ha estudiado la teología cristiana, pero de mi parte yo he podido ver ciertas tradiciones cristianas en el mundo teológico que se ha hecho un esfuerzo intencional de alejarse de ese contexto histórico, de alejarse de ese contexto judío que nuestras escrituras tienen y tratan de presentar al cristianismo como algo casi extraño y nuevo en comparación al judaísmo, y en realidad yo lo veo totalmente contrario. Yo lo veo como una rama del judaísmo, pudiéramos decir, o algo íntimamente conectado con el judaísmo, porque nació en ese contexto, además de que Jesús, como usted mencionó, era judío, los discípulos eran judíos, los autores de las escrituras apostólicas o el Nuevo Testamento fueron judíos, y muchos de los conceptos inclusive del Nuevo Testamento son conceptos del Tanakh, que nacieron del Torah. Entonces, para nosotros, yo encuentro que es de mayor valor
realmente entender mejor el Tanakh, el Antiguo Testamento, y entender ese contexto, porque le arroja mucho más luz y entendimiento a nuestras creencias cristianas, y nos ayuda a también entender mejor nuestros vecinos judíos, verlos como hermanos en esta trayectoria religiosa que nosotros hemos tomado, en vez de enemigos, como ha sido lamentablemente una gran parte de nuestra historia, y surge, yo creo, por esa misma desconexión teológica. Pues sería otro tema para otro tiempo, pero creo cuando usted me dijo eso de que entendamos de dónde nosotros venimos, me trajo a la mente esta problemática, inclusive la teología de reemplazante, ¿verdad? En cierto sentido, claro, nace de esa desconexión, ¿no? Ese esfuerzo intencional de reemplazar su pasado, borrar su pasado para crear o presentar la fe cristiana nueva. No sé, Rabino, ¿usted alguna vez se ha enfrentado con esta teología de reemplazo o alguna...? No, claro. Tú te imaginas que gracias a Dios hay toda una ola nueva en los últimos 40, 50 años. O sea, un llamado como el que tú me haces a mí hace 70 años y, bueno, no hubiese existido esta posibilidad tecnológica, sí, pero hace 70 años que alguien cristiano, profundamente creyente como tú, llame a un judío religioso profundamente creyente como yo, y crean que tienen para aprender algo mutuo, esto era impensable. Esto se hacía en sótanos, porque la gente, un judío que se juntaba con un no judío y un no judío que se juntaba con un judío, eran como traicioneros a sus propias causas. Sí. Lo que pasa es que últimamente estamos viviendo que el cristiano ha decidido pasar del desprecio por el judío al aprecio por el judío. Sí. Entonces, por supuesto que yo me encontré y durante mucho tiempo yo nací, crecí, como tú dijiste, en Argentina, fui rabino durante más de una década en una misma sinagoga y tenía un programa de televisión con líderes cristianos y hemos trabajado. Claro que a veces los líderes avanzan mucho más rápido que las masas. Entonces las masas querías, y todavía hay diccionarios que buscan la palabra judío, y judío es definición de que mató a Dios, o judío es avaro. Sí. O sea, hay todo un trabajo que hay que hacer. Claro que la teología del reemplazo, pero han venido tantos maestros cristianos últimamente a decirnos que adentro de cada cristiano hay un judío. Yo creo que ese va a ser el mensaje, que si seguimos teniendo estos programas de radio, que seguimos teniendo púlpitos judíos y cristianos que sigan recordando que tenemos un origen común, esa teología va a ser parte del pasado, pero falta mucho tiempo. Sí, por supuesto que sí, muchísimo tiempo. Una última pregunta, Rabino. Con respecto a la Pascua, entendemos, como usted muy bien explicó, la Pascua en cierto sentido está ahí para recordarnos de verdades del pasado que todavía permanecen relevantes para hoy. ¿También tendría algún elemento futurístico, algo, o sea, aún recordando estas... Bueno, yo te voy a contar. Hay un momento en nuestra cena donde el que dirige la cena se tiene que levantar, abrir la puerta y simbólicamente dejar entrar al profeta Elías. El profeta Elías es aquel que nos recuerda en el Tanaj, en la Biblia, que mañana va a ser mejor que ayer. Entonces, ¿qué mejor en este momento de cuarentena, donde lo mejor que podemos hacer si no somos médicos o enfermeros, estar escondidos en casa, saber que va a llegar el día en que yo vuelva a abrir esa puerta de casa, me vuelva a poner mi mejor traje, mis mejores zapatos y vuelva al trabajo? Y si tú trabajas en camiseta, te pones tu camiseta y te vas a tu trabajo. O sea, estamos esperando que eso llegue. En términos concretos, esa es la esperanza que este Pascua me trae hoy. Así como yo digo el año que viene en Jerusalén, lo sigo diciendo y lo dije. Al mismo tiempo digo, pero lo antes posible un café con mi amigo en la esquina. ¿Me entiendes? Sí. Ese es el mensaje de mañana. Las Pascuas lo que me dice es que el judío celebró Pascuas en el gueto de Varsovia, el judío celebró Pascuas mientras en la Inquisición lo querían matar, el judío celebró Pascuas escondidos en Auschwitz, el judío lo hizo y lo hace también ahora en cuarentena, y viene Elías y te dice, quédate tranquilo, esto también va a pasar. Impresionante. Muchísimas gracias, Rabino Mario Roisman, desde Florida, rabino titular de Bet Torah. Hemos podido abordar
un poco sobre la Pascua y qué tan importante es para nosotros también los cristianos recordar este gran evento que tomó lugar, pero como explicó el rabino, que mañana será mejor que hoy, que podemos aferrarnos en esas esperanzas, en esos cumplimientos del evento del Éxodo, para que tenga implicaciones para nuestro futuro. Y estoy muy agradecido, rabino, por su tiempo y que nos haya regalado desde allá, desde Florida, esta explicación sobre la Pascua, la importancia que tiene para el pueblo judío, para el pueblo cristiano y cómo ha jugado un papel tan fundamental en la supervivencia de su comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy el agradecido que me dieron la oportunidad de ayudar a tanta gente y quiero que sepan que valoramos profundamente lo que están haciendo. Nosotros no damos por obvio que tenemos buenos amigos en la comunidad cristiana. O sea, yo no soy de los que creen que el pueblo judío es un pueblo abandonado, dejado. Tenemos grandes amigos, por eso tenemos grandes logros, por eso sabemos que mañana la comunidad judía, la comunidad cristiana van a seguir entrelazadas, cada uno respetando sus propias identidades, pero sirviendo a un Dios único, que lo que se está diciendo, no más guerra, no más inversión de dinero en armas, más en salud, más en educación, más para proteger los derechos humanos. Totalmente de acuerdo, y le dejamos con ese gran declaración de nuestro amigo rabino que nos ha compartido de su tiempo, de su experiencia, de su conocimiento para bendecir nuestro tiempo de Pascua. Al Punto Rojo con Jesse Rojo es un programa patrocinado por Philos Project, promoviendo una participación cristiana positiva en el Medio Oriente. Para más información visita su sitio electrónico en www.philosproject.org. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Al Punto Rojo.